Entonces, de la primera porción da una, de la segunda porción da 2 ramas colaterales y de la tercera porción da 3 ramas. La número 4, ¿ya? Que es la arteria subescapular, que es esta que está acá, que va a dar a su vez a la arteria circunfleja de la escápula, que va como dando la vuelta y va a dar la irrigación a todos los músculos y nervios que están en esta cara posterior, perdón, de la escápula, y va a dar la toraco abdominal, que es esta que está acá. Entonces, este tronco, o el número 4, va a dar la arteria subescapular, la 5 o la quinta rama de la arteria axilar, que en sí vendría siendo la segunda rama de la tercera porción, va a dar origen a esta número 5. Esta número 5 se llama la circunfleja braquial anterior. Y la última es la arteria circunfleja braquial posterior. ¿Por qué se pone punteada? Porque está detrás. Ellas abrazan, y recuérdenme mostrárselo en el fantoma, ellas abrazan al cuello, en este caso el cuello quirúrgico del húmero, y van a dar como si esta posterior se uniera a la anterior y es como que se abrazaran al cuello del húmero. Entonces, esta circunfleja braquial anterior se une a la circunfleja braquial posterior, pero en sí son ramas de la misma porción de la arteria axilar. ¿Eso se comprende? Sí, profe. Si alguien no entendió, es su momento para volverlo a explicar. Si yo les pregunto, ¿cuál es la rama terminal de la arteria axilar? ¿Cuál me dirían ustedes? Alguien que levante la mano, lo que se les ocurra. No hay respuesta buena ni respuesta mala. Si no saben, lo aclaramos. ¿Aló? ¿Hay alguien allí? Ah. Recuerden que no estoy viendo si levantan la mano. Abran su, 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 su micrófono y hablen. ¿Cuál sería la rama terminal de la arteria axilar? La braquial. La arteria braquial, que es la misma arteria, ¿ya? Pero que a partir de acá ya cambia de nombre. ¿Cuál sería el origen de la arteria axilar? Arteria subclavia. La arteria subclavia. ¿Ve? Entonces, entendemos por qué es importante que entiendan esto, porque en la vena axilar que acompaña esta misma arteria, no está en esta lámina, el sentido es contrario. La vena trae la sangre desde la mano y la lleva al corazón, entonces el origen y la rama terminal es distinta, ¿ya? Es por eso que es importante que entiendan ahorita la arteria, porque en la próxima lámina les voy a hablar de la vena, que se origina en la parte más distal, se origina desde los deditos, ¿ya? Del miembro superior, y va a traer la sangre desoxigenada o la sangre menos oxigenada que viene de los tejidos hacia el corazón. Entonces, origen de la arteria axilar, la arteria subclavia, rama terminal de la arteria axilar, la arteria braquial. ¿Cuáles son las ramas colaterales o las ramas que nacen de la arteria axilar? Va a depender de su porción. De la primera porción se origina una arteria que es la torácica superior, de la segunda porción se origina la toracoacromial y la torácica lateral, que es esta que vemos aquí con el número 2 y con el número 3, que están justo por debajo del pectoral menor. Y de la tercera porción, que está después del pectoral menor, se originan 3 ramas. Entonces, estas ramas se originan con el número 4, la subescapular, que va a dar origen también a la circunfleja de la escápula y la toracoabdominal, que es esta que vemos acá. La 5, que sería la circunfleja braquial anterior, y la 6, la circunfleja braquial posterior, que en sí las dos se unen, se anastomosan, ¿ya? Esto de que se une arteria con arteria se llama anastomosis. Entonces abrazan al cuello del húmero,
y prácticamente van a dar la irrigación de la cabeza del húmero. ¿Ya? ¿Esto se entiende? La rama terminal viene dada por la arteria braquial y a partir de dónde se llama arteria braquial. ¿Alguien sabe? Del límite inferior del redondo mayor. Del redondo mayor por detrás y por delante del pectoral mayor. ¿Sí? Entonces, importante que sepan origen, ramas y no les vamos a preguntar, diga toda, a mí cuando yo estudiaba anatomía, a mí me pedían arteria axilar, ramas, origen, ramas colaterales y rama terminal. Entonces no se ponía a escribir todo esto que está escrito en esta lámina. A ustedes se les va a preguntar a partir de dónde se llama arteria axilar, a partir de dónde se llama arteria braquial, cuáles son las ramas de la primera porción, o sea, como más chiquitito, ¿ya? Pero es importante que ustedes lo entiendan en grande, dónde parte, hasta dónde llega y cuáles son sus ramas colaterales. Colaterales porque salen de ella, nacen de ella. Y la rama terminal es como decir la rama más grande a donde termina, pero básicamente es una sola arteria que cambia de nombre según la porción donde esté. Vamos con la vena axilar. Profe, Dígame. que me quedó una duda. ¿La circunfleja braquial anterior y posterior, esas son de la tercera porción? Sí, mira, Ah, acá en esta tercera porción, fíjate que donde está mi cursor, ya pasando el pectoral menor, viene la tercera porción que básicamente sería hasta acá, ¿ya? Entonces de la tercera porción van a ser la rama 4, que es esta que tiene aquí el nombre subescapular, la circunfleja braquial anterior, que es la línea recta, y la línea punteada, que sería la circunfleja braquial posterior. Estas dos se anastomosan, básicamente en el fantoma van a ver que es como si fuera un aro, como si fuera un anillo, como que si el húmero tuviera en su cuello un anillo, ¿ya? Entonces, esta arteria, la de atrás, se anastomosa con la de adelante y básicamente hacen como un círculo arterial que le va a dar la irrigación a todo lo que es la articulación escápulo-humeral. ¿Sí? ya, muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, ahora vamos con la vena axilar. La vena axilar. Fíjense que acá tenemos la clavícula, tenemos la primera costilla, y vemos en azul, ya, para que identifiquen, la vena, en este caso, la vena axilar se forma de la unión de la vena braquial y la vena basílica, estas dos que vienen acá. Estas dos venas, además de la cefálica que se incrusta por acá arriba, o que se une o confluye a la vena axilar aquí arriba, son básicamente estas tres estructuras son las que básicamente dan origen a la arteria axilar, a la vena axilar, perdón. Entonces, la vena basílica viene por la parte más interna del brazo, la vena braquial, que es la más profunda, la vena cefálica, que viene por la parte más externa del brazo, van a confluir la vena braquial y la vena basílica, por eso vienen en este sentido. En este caso, el origen de la vena axilar va a estar dada por la vena braquial y la vena basílica. Fíjense que se unen acá y a partir de que se unen, cambia de nombre y ahora se llama vena axilar. La vena axilar, fíjense que este diagrama aquí punteado que está acá es el mismo pectoral menor de la lámina anterior. Y una vez que pasa el pectoral menor es cuando entra o cuando confluye la vena cefálica, que pasa como cabalgando, ¿ya? Como si cabalgara por encima del músculo pectoral menor y confluye acá, terminando también en la vena axilar. La vena axilar, al igual que la arteria axilar, cuando pasa el borde externo de la primera costilla, cambia de nombre. Ahora se va a llamar vena subclavia. La vena subclavia se va a unir al tronco brachiocefálico y va a formar la vena cava superior. Y esa vena cava superior va a llegar a la aurícula derecha. Es decir, esta vena trae sangre poco oxigenada
desde el miembro superior, básicamente desde los capilares de los dedos, y van confluyendo a medida que vayamos viendo brazo, antebrazo y mano. Vamos a ver de dónde se van originando cada una de estas venas. Entonces, el origen de la vena axilar es la vena braquial y la vena basílica, que confluyen y van a formar a la vena axilar. La vena cefálica es una vena que también proviene del miembro superior, pero que cabalga el pectoral menor, que es este que estamos viendo acá como en diagrama, ¿ya? Cabalga el pectoral menor y va a confluir, va a llegar a la vena axilar. Cuando pasa el borde externo de la primera costilla, cambia de nombre y ya no se llama vena axilar, sino que se llama vena subclavia. Si yo les dijera cuál es la rama terminal o la vena terminal de la vena axilar, ¿qué me responderían ustedes? La vena subclavia. La vena subclavia es en quien termina. Si lo entienden, va en sentido contrario de la otra. La arteria nace del corazón y va a llevar la sangre desde la bomba, que es el corazón, hacia la periferia, hacia las manos. La vena trae sangre no oxigenada desde las manos, de la parte más distal, hacia la bomba, que es el corazón. ¿Ya? Entonces, allí siempre se confunden. Por eso es que es importante que tengan claro el trayecto o el sentido en que viene la sangre, y eso va a dar el nombre a los vasos que estemos hablando, sea vena o sea arteria. ¿Sí? ¿Esto quedó claro? Sí, profe. Súper. Ahora vamos a hablar de la parte nerviosa. Esta parte vascular quedó clara. Entonces, no les voy a mostrar, no voy a sacar otra vez el atlas porque cada vez que lo saco me cuelga la cosa. Entonces, pero importante, si logramos terminar esta parte de la clase, voy a mostrar la distribución en el atlas, y ahí vemos cómo la vena axilar está por delante y la vena subclavia está por delante de la arteria subclavia, y cómo van a hacer su distribución después. Los ganglios linfáticos axilares tienen que estudiarlos. Vamos a verlo mejor cuando veamos mama. No creo que nos dé chance de ver mama, pero es importante esta parte de los ganglios linfáticos porque es como se realiza la diseminación de las células cancerígenas del cáncer de mama, que es muy frecuente, es el cáncer más frecuente en las mujeres. Entonces, por eso es importante saber la parte de los grupos ganglionares, que lo vamos a repasar mejor cuando veamos mama. Profe, Dígame. esto no tiene mucho que ver con la clase, pero de casualidad puede pasar este PowerPoint para que nosotros lo tengamos para estudiar. Es súper largo. Te diré que son 29 láminas y se los puedo pasar, como no, pero es lo mismo de la clase del profe, solo que con otros dibujitos. ¿Ya? Se los puedo pasar. Ya. Súper. Importante acá ahora, vamos a hablar de la parte nerviosa, ¿ya? Y de la parte nerviosa hay algo que es bien importante entender. Este es un corte de la médula espinal, ¿ya? Es importante, muchos se equivocaron en la prueba y me ponían médula ósea. Recuerden que la médula ósea es la que está dentro de los huesos largos, de los huesos planos también, y es como un tejido que da origen a los elementos formes de la sangre y que está dentro de los huesos. La médula espinal es esta estructura que vemos aquí, que estamos viendo un corte transversal, ya un corte axial, si se pudiera decir, de la médula, y la médula espinal es parte del sistema nervioso, en este caso, sistema nervioso central. Entonces, importantísimo que ustedes a estas alturas ya me sepan decir y puedan diferenciar entre médula ósea y médula espinal. Muchos les pasó como 5 o 6 de los exámenes que corregí de la gincana, en donde tenían todo bueno, pero al final me ponían cuál era el contenido del foramen vertebral y me decían médula ósea. Entonces ahí estaba malo, ¿ya?
Entonces, de la médula espinal, vamos a ver que tiene sustancia blanca, que es esta que vemos hacia la periferia, a diferencia de lo que vamos a ver en el cerebro, en donde la sustancia gris es la que predomina y está hacia la periferia y la sustancia blanca está en el medio. En la médula espinal, la sustancia blanca es esta que vemos acá, está hacia la periferia y en el medio está la sustancia gris. La sustancia gris, ¿por qué se le llama gris? Es porque estos son axones de millones de neuronas. Ya la neurona como tal tiene una estructura que es un núcleo, un axón, una dendrita, y el axón que está cubierto por una vaina de mielina, ya que una vaina de mielina es como una envoltura, como un aislante para que el impulso nervioso se transmita más rápido, hace que esta estructura de la sustancia gris tenga esta coloración. Son fibras nerviosas que en parte tienen cuerpos neuronales, pero básicamente son axones, y esto está envuelto por esa vaina de mielina, que es una envoltura, que es como decir un cable de la electricidad que tenemos en las casas, está envuelto por una envoltura plástica que es aislante. Bueno, esa envoltura plástica aislante que tenemos en los cables que nos dan electricidad en la casa es como la vaina de mielina que envuelve a estas estructuras. Y por eso, para que el impulso nervioso conduzca más rápido, entonces en la médula espinal, las estructuras que están envueltas por mielina forman esta estructura que se llama la sustancia gris. Si la ven, tiene forma como de H, ¿ya? Entonces a esta H, como decir los bracitos, se le llaman astas. La asta anterior, que está reflejada con esta estructura y que le ponen generalmente el color rojo, es la que lleva la parte motora o la que conduce los impulsos nerviosos que van a originar algún movimiento de algún músculo o de alguna extremidad, ¿ya? En cambio, en las raíces posteriores, en las astas posteriores o los bracitos posteriores de esa H, están fibras nerviosas, pero que conducen la parte sensitiva, es decir, la sensibilidad del dolor, los cambios de temperatura, incluso algunas funciones específicas como de los órganos de los sentidos. Entonces, ¿por qué les explico esto? Porque de las astas anteriores, como decir esta rayita roja que va acá y esta rayita azul sensitiva que va acá, parten de la médula espinal y estas raíces es lo que se llama un nervio raquídeo y va a dar una raíz anterior que es mucho más gruesa, pero que esta raíz anterior lleva fibras motoras y sensitivas. Y va a dar una rama posterior mucho más delgada que también lleva fibras motoras y fibras sensitivas. Estas ramas posteriores, si suponemos que esta es la médula espinal, acá está el cuerpo vertebral, este nervio raquídeo sale por los agujeros o los forámenes intervertebrales, ya entre una vértebra y otra, se recuerdan que se formaba el agujero o el foramen intervertebral y por aquí salían esos nervios raquídeos que están en el fantoma en el laboratorio, están de color amarillo y que salen a ambos lados de la columna vertebral. Esos nervios raquídeos, aquí lo estamos viendo como de manera esquemática y un poco más grande, vamos a ver que dan ramas anteriores, que son ramas mucho más gruesas, que igual llevan fibras sensitivas y motoras, y unas ramas posteriores, que son mucho más delgadas y que básicamente van a dar la inervación de los músculos del dorso, estos músculos trapecios que acabamos de hablar, estos músculos fibras chiquititas. Estas ramas anteriores, vamos a ver que estas ramas se unen junto con otras ramas de cada uno de los segmentos intervertebrales con los nervios raquídeos que salen por cada uno de los forámenes intervertebrales y van a formar plexos. En la región cervical vamos a tener nervios específicos, como vimos en la nuca, y ya de los que van a dar origen a la inervación del miembro superior se originan a partir de las raíces nerviosas o de los nervios raquídeos que salen a partir de estos forámenes. Cada uno tiene un número. Entonces, como lo vemos acá, del plexo braquial, fíjense que ya estamos viendo, esto sería la cara anterior de los cuerpos vertebrales, ¿ya?
¿Y qué es importante? Que acá estas raíces nerviosas, ustedes me dirán, pero si no hay, cada una emite, de cada foramen intervertebral sale una raíz nerviosa. Ustedes me dirán, pero si solo hay 7 vértebras, ¿por qué hay 8 raíces nerviosas? Resulta que entre el occipital y el atlas sale una raíz nerviosa y esa sería C1. Debajo del atlas, entre el atlas y el axis, sale C2. Después entre C2 y C3 sale C4 y luego sale por acá, vemos C5. ¿Ya? Este número estaría un poquito más arriba. Entonces, por eso hay 7 vértebras cervicales, pero hay 8 raíces nerviosas, porque por arriba del atlas sale 1, 2, la que sale por debajo, 3, 4, y esta sería la quinta raíz nerviosa. ¿Eso se entiende? Me sé los nombres de la Isidora, Huber, Vicente, Luis Felipe, Simón. ¿Están por allí? Sí, Sí, profe. entiende. Sí, ¿Entienden por qué hay, ya. ¿Entienden por qué hay 8 profe. raíces nerviosas y por qué hay 7 vértebras cervicales? sí. Sí, profe. Sí, doctora. Ya. Sí se entiende. Ya. Entonces, las ramas anteriores, se recuerdan que en la lámina anterior vimos que habían unas ramas más gruesas, que eran las ramas anteriores. Esas mismas ramas anteriores van a formar plexos, salen hacia adelante y van a formar plexos. Entonces, esas ramas anteriores, desde la rama o el nervio raquídeo de C5, C6, C7, C8 y T1, van a dar origen al plexo braquial. El plexo braquial va a tener unas secciones o, de acuerdo a las estructuras que lo acompañan, por encima de la clavícula y por debajo de la clavícula va a dar el cambio de los nombres de las estructuras. Entonces, aquí básicamente las estructuras supraclaviculares están por arriba de la clavícula, salen las raíces nerviosas, pero están en íntimo contacto con esta arteria que está acá, que es la arteria subclavia. Imagínense que esta es la primera costilla, este es el escaleno anterior y este es el escaleno medio. Es como si estuviéramos viéndolo en un corte sagital. Entonces, esta arteria subclavia, ¿por qué se llama subclavia? Porque todavía no hemos pasado el borde externo de la primera costilla. Recuerden que si esta arteria es como un corte transversal de la arteria, y si ya estuviéramos en esta zona que estoy marcando con mi cursor, ya se llamaría arteria axilar, ¿sí? Entonces, esta arteria subclavia, fíjense que se relaciona con estas 3 estructuras. Estas raíces que habíamos dicho desde C5 a T1 van a formar 3 estructuras o se van a unir en 3, ahorita no se les llama fascículo, ya lo vamos a ver, 3 conglomerados, ¿ya? Este conglomerado o unión de varias raíces va a tener una raíz superior, una media y una inferior. ¿Pero por qué? Superior, medio e inferior. ¿Por qué? Porque está relacionado con la arteria subclavia. Ya después que pasa el borde externo de la primera costilla, ya cambia arteria axilar, que es esta que va bajando por acá, y entonces aquí estos conglomerados se van a ir dividiendo. Es como que si se unieran y se dividieran. Entonces ya después que pasamos un poquito más abajo, como si hiciéramos un corte acá, un corte punteado acá, no sé si lo ven en la lámina, es un corte punteado en esta zona. Vamos a ver que fíjense acá, ya aquí quien está es la arteria axilar, pero ese conglomerado de nervios ya toma otras relaciones con respecto a la arteria. Entonces uno está anteroexterno, este está posterior, porque esto significa que este es anterior, este es posterior, este es superior e inferior. Entonces esos segmentos del plexo braquial acá se van a llamar anteroexterno
externo, posterior o anterointerno. ¿Por qué yo les explico esto? Porque los nombres cambian dependiendo con la relación de las estructuras vasculares. En este caso, cuando estábamos acá en el cuello, era con la arteria subclavia, y acá cuando estamos bajando es con la arteria axilar. Y fíjense que adoptan posiciones. En la lámina anterior estaban todos arriba de la arteria subclavia, pero acá cambian la posición. Unos están por delante, superior, otros están por delante, pero abajo, y otros están posterior. Este cuadrito es mejor verlo le pueden tomar fotos. Este cuadrito es mejor verlo en presentación porque está como seccionado, aquí aparece todo junto. Entonces, habíamos dicho que desde la rama C5 hasta la raíz nerviosa de T1 iban a dar origen a raíces nerviosas. Estas raíces nerviosas se iban a unir en troncos, ¿ya? Este tronco superior es este mismo tronco superior que estaba en esta lámina, tronco superior, tronco medio y tronco inferior, porque acá en esta parte está en relación con la arteria subclavia. Entonces, tronco superior, tronco medio y tronco inferior. La unión va a dar origen al tronco medio, y la unión de la raíz nerviosa entre C8 y T1 va a dar origen al tronco inferior. Estos troncos que están acá, tronco superior, medio e inferior, van a dar ramas anteriores y posteriores. Esas ramas posteriores son estas que vemos en verde, que van hacia el fondo, y van a dar origen a fascículos. Esos fascículos, ¿por qué se les llama fascículo posterior, lateral y medial? Porque estos fascículos ya están en relación con la arteria axilar, ¿ya? Y recordemos en la lámina anterior, en donde veíamos la arteria axilar, y esos fascículos estaba uno anterior, uno posterior y uno anterointerno. Anterointerno, ¿por qué? Porque este está más pegado de la línea media, si vamos al brazo, y este anteroexterno está por la parte más externa del brazo. Entonces, en este plexo braquial, de todas maneras, esta parte hay que repasarla, incluso con los ayudantes alumnos que les enseñan a hacer una esquemita ahí con una M y una Z, y le ayudan a que se lo aprendan más rápido. Ahorita me interesa que entiendan de dónde salen, porque después poco a poco se lo van a ir aprendiendo. Pero entiendan de que estos troncos están en relación con la arteria subclavia, y que estos fascículos, como ya pasaron, están como estas raíces, van como si fueran cables nerviosos, ya, estructuras nerviosas que van a lo largo del miembro superior. Entonces ya aquí cambió de nombre la arteria, y la disposición de estos troncos también cambió. Entonces por eso se le llama, todas las ramas posteriores de estos troncos se van a unir y van a formar el fascículo posterior. Las ramas anteriores del tronco superior y del tronco medio van a dar origen al fascículo lateral, y las ramas anterior de solo el tronco inferior va a dar origen al fascículo medial. Este tronco superior, fascículo posterior, va a dar origen a nervios específicos que van a llegar, algunos, la mayoría, van a llegar hasta el final del miembro superior. Algunos nervios se van a quedar en el hombro, y algunos van a llegar solamente hasta el brazo, hasta el hombro, hasta el brazo, y solamente 3 van a llegar hasta la mano y van a dar la inervación de la mano. Entonces, ¿cuáles son las ramas terminales del fascículo posterior? Va a dar origen al nervio axilar, que a su vez va a inervar al deltoide, al redondo menor, y va a dar la sensibilidad de la piel del hombro, ¿ya? Esto parte es súper importante. Se lo puse todo en una sola lámina. Yo sé que está un poco sobrecargado, pero básicamente esto es la parte importante de axila. Explicarle cómo es el plexo braquial y qué inerva tanto en la parte motora como en la parte sensitiva. Entonces vemos que el nervio axilar se queda en el hombro. Prácticamente da la inervación del deltoide, del redondo menor, y da la sensibilidad de la piel del hombro. El nervio axilar no llega a la mano, se queda en la axila. El nervio radial, si recordamos,
recuerden que es del fascículo posterior y pasa por detrás en el surco, como se le preguntó en la gincana, el surco radial o el canal de torsión del húmero, ¿se recuerdan? Pasa por la parte posterior del hueso, pegadito del hueso. El nervio radial, ¿con quién pasa? ¿Se recuerdan? Que va acompañado de una arteria que se llama La arteria braquial profunda. la arteria braquial profunda. Y acabamos de ver que la arteria braquial profunda es origen o da es origen ya de la arteria braquial, no da origen la arteria axilar, si se recuerdan, ¿verdad? No está dentro de las ramas que acabamos de ver del axilar, no está. Entonces nace de la braquial, que ya después la vamos a ver cuando veamos brazos. Entonces, importante, el nervio axilar va a dar la inervación del deltoide y del redondo menor y la sensibilidad de la piel del hombro. Hasta ahí llegó el nervio axilar. El nervio radial, siempre posterior, va a ir por el surco del nervio radial o el surco de torsión del húmero y va a llegar hasta la mano. Va a dar la inervación del músculo tríceps, del braquio radial, del anconio, del músculo cutáneo, del braquial anterior, supinador largo, músculo extensor radial, músculo del extensor radial del carpo, músculos del pulgar, del índice y de la parte media. En la parte del dedo medio, del dedo pulgar y del índice, dedo medio, pulgar e índice son inervadas por dar la sensibilidad el nervio radial. Esto de todas maneras lo vamos a ver o reforzar cuando veamos mano. Pero importante que el nervio radial, fíjense, da ramas para parte de los músculos del brazo, del antebrazo y llega a dar hasta la sensibilidad de la piel de la mano, ¿ya? A diferencia del nervio axilar, que recordemos que el nervio axilar se quedó en la axila, se quedó en el hombro. El nervio radial llega hasta la mano. Ahora, del fascículo lateral se va a emitir una rama anterior que va a dar origen al nervio músculo-cutáneo. El nervio músculo-cutáneo es un nervio que, si se fijan, va a dar la inervación. Es un nervio, cuando creo que en esta lámina también tengo el fantoma que tenemos en el laboratorio. El nervio músculo-cutáneo atraviesa el nervio el músculo coracobraquial, da la inervación del bíceps braquial y da la sensibilidad de la cara ventral del antebrazo, ¿ya? El nervio musculocutáneo tampoco llega a la mano, al igual que el nervio axilar se queda en el brazo, no llega hasta la mano. Entonces, ¿quiénes me quedan que llegan hasta la mano? El nervio radial, que lo acabamos de nombrar, y estos dos nervios que me van a dar la inervación, tanto motora como sensitiva, de la mano, ¿ya? Entonces, de las ramas terminales del plexo braquial, el nervio axilar se queda en el hombro, el nervio radial es posterior y llega hasta la mano, el nervio musculocutáneo se queda en el brazo, el nervio mediano y el nervio cubital llegan hasta el antebrazo y a la mano. El nervio mediano, si se fijan, va a originarse de una rama del fascículo lateral y una rama del fascículo medial. Entonces van a dar origen al nervio mediano, que es el que básicamente inerva, no da ramas para el brazo ni para la axila, pero sí da ramas para el antebrazo y la mano. Casi todos los músculos del antebrazo y de la mano están inervados por el nervio mediano. El nervio cubital, ¿ya? O nervio ulnar, llega hasta la mano y va a dar la inervación, generalmente el radial va a dar la inervación de los músculos que dan hacia el pulgar, el dedo índice y el dedo medio. El nervio ulnar va a dar la inervación de los músculos que van hacia el meñique y el dedo anular. Y el dedo mediano va a dar, el nervio mediano va a dar la inervación de casi todos los músculos que están en la región central, tanto del pulgar como del mediano. Ya después vamos a ver en la mano. Importante aprenderse las raíces nerviosas de las cuales dan origen el plexo braquial, saber que son de las ramas anteriores de las raíces nerviosas que salen de los forámenes intervertebrales, desde C5 a T1. Ya explicamos por qué hay 8 raíces nerviosas y solamente hay 7 vértebras cervicales, porque por arriba y por debajo también salen raíces y se cuentan
cada una por separado, que cada una de estas raíces se va a unir y va a formar tronco superior, medio e inferior que están relacionados con la arteria subclavia, y que estas troncos van a dar ramas posteriores que van a dar origen a un fascículo posterior que va a estar, van a dar origen a un fascículo posterior que va a estar en relación con la arteria axilar. Entonces, por eso se les llama fascículo posterior, fascículo lateral y fascículo medial. Esos fascículos, a su vez, van a dar origen a nervios terminales que algunos van a llegar solamente hasta el hombro, como en el caso del nervio axilar, y como el nervio musculocutáneo que llega solamente hasta el brazo, y los 3 nervios de las ramas terminales del plexo braquial que van a llegar hasta la inervación de la mano, tanto motora como sensitiva, va a estar el nervio radial, el nervio mediano y el nervio ulnar. Ustedes me dirán, bueno, profe, pero hay un poco de nombres allí que están un poco de ramitas. Bueno, estas son ramas colaterales que van dando la inervación de las diferentes estructuras que están en el antebrazo. Entonces, cada una tiene nombres específicos. ¿Esto se entiende? ¿Se entendió el plexo braquial? Sé que es un poco complicado y si lo ven así como de todo, pero sabiendo de dónde salen cada una y cuáles son las ramas que llegan hasta la mano y cuáles se llegan hasta la axila, el brazo y la mano, podemos entender un poquito más. ¿Quedó claro esto? Sí, doctora, Aló, quedó claro. estoy hablando. ¿Ya? Entonces, importante, este cuadrito se lo tienen que aprender. ¿Ya? Tanto la parte de los nervios, tanto la inervación motora como sensitiva. Doctora, ¿puede Dígame. repetir hasta dónde llegaba cada uno? Cada uno de los nervios terminales. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ya sabemos de dónde nacen. ¿Ya? Nacen de las raíces nerviosas que salen desde las forámenes intervertebrales. Esos forámenes intervertebrales, las ramas de C5, C6, C7, C8 y T1 van a dar origen a los troncos superior, medio e inferior que van a estar en relación con la arteria subclavia. Por eso, como todo, la arteria subclavia estaría pasando por acá. Por eso es que es superior, medio e inferior. Entonces, C5 y C6 va a dar origen al tronco superior, C7 por sí sola va a dar origen al tronco medio y C8 y T1 va a dar origen al tronco inferior. Esos troncos van a dar ramas posteriores y ramas anteriores. Las ramas posteriores de los 3 troncos se van a unir y van a formar el fascículo posterior. Y las ramas anteriores del tronco superior y del medio van a dar el fascículo lateral. Solito el tronco inferior, su rama anterior, solita va a dar el fascículo medial. Del tronco o del fascículo, perdón, posterior va a dar origen el nervio axilar, que va a dar la inervación tanto del músculo deltoide como del redondo menor y va a dar la sensibilidad de la piel del hombro, por fuera, la parte superior del hombro. Es por eso que el nervio axilar no llega a la mano. El nervio axilar llega hasta el hombro. El nervio radial, que es hermanito del nervio axilar porque ambos salen del fascículo, se originan del fascículo posterior, el nervio radial va a dar la inervación siempre en la parte posterior del tríceps, que es el músculo de la parte posterior del brazo, pero también va a dar inervación a algunos músculos del antebrazo y va a llegar a dar la sensibilidad del pulgar, del índice y del dedo medio. ¿Ya? Entonces el nervio axilar se queda en la axila y el nervio radial llega hasta la mano. El nervio musculocutáneo, que es una rama terminal del fascículo lateral, va a dar la inervación del músculo coracobraquial, del bíceps braquial y va a dar la sensibilidad de la cara ventral del antebrazo, es decir, la cara anterior del antebrazo. Es por eso que el nervio musculocutáneo no llega a la mano, llega hasta el antebrazo. El nervio mediano y el nervio ulnar llegan hasta la mano. Fíjense que siempre se les pregunta el origen del nervio mediano porque forma como una M, si la ven así como de lado, forma como una especie de M y se origina de las ramas del fascículo lateral y del fascículo medial. Van a dar origen al nervio mediano que va a dar la inervación de casi todos los músculos del antebrazo y va a llegar a la inervación tanto de los músculos, tanto la parte muscular como tanto motora como sensitiva de la mano.
el nervio mediano y el nervio ulnar o cubital, va a dar la inervación de todos los músculos que dan hacia el meñique o hacia el quinto dedo, y el radial, que es este que vemos acá, va a dar la inervación de casi todos los músculos que dan hacia el pulgar. Todos los demás que están en el medio, por decirlo de alguna manera, van a estar inervados por el nervio mediano. Entonces el nervio radial, mediano y ulnar o cubital llega hasta la mano, el axilar se queda en la axila y el músculo cutáneo se queda en el antebrazo. ¿Está claro? Sí, muchas gracias. Súper. Entonces aquí vemos, esta gráfica sale en todos los libros, ya cuando te buscan sensibilidad, fíjense que aquí básicamente lo que está mostrando es la parte sensitiva de todo lo que es el miembro superior. Fíjense que este que está acá, dice las ramas nerviosas, dice la parte sensitiva de la parte de la cara anterior y posterior del miembro superior. Es igual que esta parte que vemos acá, inervación sensitiva, básicamente ya lo vamos a ir viendo, pero ahorita importante, estamos viendo región dorsal y hombro, entonces nos quedamos con que el nervio axilar da la parte sensitiva del hombro. Este sería el coracobraquial y los demás, fíjense que llegan de manera anterior y posterior, llegan hasta dar la sensibilidad de la mano. Este era el que le quería mostrar porque este es el fantoma que tenemos en el laboratorio. Vemos a la arteria axilar. Vemos acá el nervio axilar, ¿ya? Que básicamente va a dar la inervación del deltoides, ¿ya? Y del supraespinoso y el redondo menor. Vemos acá el nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo atraviesa el músculo coracobraquial, no sé si lo ven aquí chiquitito, atraviesa el nervio músculo braquial e inerva el bíceps braquial y llega hasta aquí, hasta el antebrazo. Es el nervio mediano, este que va por acá, que va pegadito a la arteria. Siempre se pregunta su relación con la arteria, el profundo. Entonces el nervio mediano pasa, no da ramas, no da inervación acá, ni en el hombro, ni en el brazo, pero sí da la inervación de la mayoría de los músculos del antebrazo y de la mano. El nervio ulnar es este que va por acá, en la parte más externa, y fíjense que va a dar la inervación de todo lo que es el meñique o el quinto dedo hasta el dedo anular. El nervio mediano va a dar la inervación de prácticamente la parte sensitiva de todo lo que es la parte de la mano. Y el nervio radial no lo vemos porque el nervio radial pasa por detrás del húmero, ¿ya? Pasa en la parte posterior y va a dar la inervación de todo lo que es los músculos que llegan hasta el pulgar. Entonces, aquí vemos. Este sería el nervio músculo cutáneo. Fíjense que atraviesa el coracobraquial, que es este músculo que tenemos acá. El nervio músculo cutáneo atraviesa o perfora, incluso se ve como las fibras musculares del coracobraquial son atravesadas por el músculo cutáneo y va a inervar al bíceps braquial y al braquial anterior. Se queda en el antebrazo y da la sensibilidad de la parte anterior del antebrazo. Esta es una fotito de cadáver, se entiende menos. Básicamente es la relación entre los nervios que están pintados de amarillo, como el nervio mediano forma como una especie de M, como su relación con la arteria, en este caso la arteria axilar, que ya después pasa a llamarse arteria braquial, y su relación con las venas. Este triángulo homotricipital y cuadrilátero lo vamos a ver mejor cuando veamos hombro, pero básicamente esta era la parte que quería ahondar en esta clase de axila, el origen y ramas de la arteria axilar, origen y contributorios de la vena axilar y el plexo braquial. Las demás otras cosas las podemos ver en el laboratorio. No sé si quedó claro, ¿tienen dudas sobre todo de lo que acabamos de explicar? Ah, esto es importante. Acá. En esta parte
vemos acá por qué es importante saber la ubicación de los plexos o la ubicación tanto del plexo, de las ramas y de su relación con la parte vascular. Y fíjense que acá estamos hablando de los fascículos porque esta es la arteria axilar. El fascículo anteroexterno, el fascículo anterointerno y el fascículo posterior ya vienen y están íntimamente relacionados con la arteria axilar. ¿Y por qué es importante? Porque cuando yo voy a hacer una intervención o la persona tiene una lesión o va a ser intervenida en el miembro superior, el anestesiólogo puede localizar el pulso de la arteria axilar, ya justamente en el hueco de la axila, y puede bloquear los diferentes fascículos, sabiendo qué fascículo da origen a cuál nervio, si se va a operar, por decir algo, va a operar una lesión o una fractura que tenga la persona en el meñique, qué nervio yo debería, sabiendo la inervación de la mano y sabiendo qué nervios llegan hasta la mano, qué nervio yo debería buscar bloquear o inhibir su conducción nerviosa si la persona tiene una lesión en el meñique, en el quinto dedo de la mano. ¿Alguno sabe? ¿Se le orienta algo? ¿Les viene algo a la mente? Podría ser el Profe, nervio ulnar, ¿o no? ¿Nervio cubital, profe? Ulnar o cubital. Súper. ¿Por qué? Porque el nervio ulnar es el que va a dar la sensibilidad del quinto dedo, del dedo meñique y del dedo anular. Si fuera en el pulgar, entonces yo voy a buscar bloquear el nervio radial. Y si fuera en la parte sensitiva de la palma de la mano, yo voy a buscar bloquear el nervio mediano, porque son, dependiendo del sitio que yo vaya a intervenir, puedo hacer el bloqueo de los diferentes fascículos a nivel del hueco de la axila. Básicamente en esta lámina lo que estamos viendo es infiltración de anestesia. Él con los dedos está palpando el pulso de la arteria y básicamente está ubicando cada uno de los fascículos, ya que hablamos, anterior, anterosuperior, anteroinferior y posterior del plexo braquial. Tiene que ubicar la arteria y con la arteria ubica el pulso, bueno, básicamente con los dedos, pero esto también se puede usar, se puede realizar y se realiza mediante ecografía. Con ecografía yo puedo poner el ecógrafo acá, puedo poner el Doppler, puedo diferenciar entre la arteria y la vena y puedo ubicar incluso los fascículos nerviosos y colocarle la anestesia o punzar directamente el fascículo al que corresponda o al que necesite bloquear para la intervención de la persona. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Hay una estructura que básicamente se llama mano caída, ¿ya? Y le pasa a muchas personas, espero que ninguno de ustedes, cuando están ebrios y se quedan dormidos sobre el umbral o el espaldar de la silla, queda presionado básicamente el nervio axilar y el radial y da esta manifestación que la persona luego de quedar mucho tiempo en esta posición comprime básicamente las ramas del plexo braquial y específicamente del nervio axilar. Recordemos que el axilar llega hasta el hombro y del nervio radial porque en este caso da la inervación posterior tanto de los músculos del antebrazo y de la mano y da la manifestación clínica de la mano caída. Entonces la persona dice, me levanté y tengo la mano dormida, la mano caída, no sé qué me pasa. Y básicamente es cuando la persona, generalmente pasa cuando está ebrio porque pierde la conciencia y se queda en una posición en donde comprime, por en el caso del umbral de la silla, del espaldar de la silla, comprime las raíces nerviosas que provienen del plexo braquial y la manifestación clínica es esta, la stroke o mano caída. Hay otros síndromes que ocurren cuando si sabemos que las ramas de C5 a T1 están lesionadas, pueden ocurrir este síndrome, que es el síndrome de la parálisis. Generalmente ocurre en el mecanismo del parto,
cuando están tratando de sacar al niño, generalmente cuando los partos son cefálicos, pero hay retención de hombros o hay un movimiento brusco durante la tensión del parto, puede haber sección de las raíces nerviosas. Entonces, si de las raíces nerviosas que dan origen al plexo braquial se fraccionan o se desgarran, se rompen o se lesionan las raíces superiores, da esta parálisis, por supuesto, de todo lo que es el miembro superior. Pero si es de las raíces más inferiores, como vemos acá, que están como unadas en la llave entre C7 y T1, va a dar una parálisis que es la parálisis que además está asociada con parálisis del miembro superior, mano en garra, y el síndrome de Horner, que incluso da alteraciones de tosis palpebral y miosis, que la persona tiene el ojo caído y las pupilas no se contraen. Básicamente se llama un síndrome porque sabemos que la inervación del plexo braquial va básicamente hacia el miembro superior y no hacia la parte de la inervación del nervio oftálmico, pero se ha visto asociado a esto, entonces se dice que es una parálisis braquial asociada a un síndrome. Síndrome es que no se sabe la causa, pero que son síntomas que aparecen juntos. Entonces ahí puede haber parálisis del miembro superior, mano en garra, porque sabemos que hay compresión o lesión de las raíces inferiores del plexo braquial desde C7 a T1 y está asociada a tosis palpebral y miosis. Creo que esta es toda la clase. Si tienen alguna duda importante, que lean la clase del profe, que por favor repasen todo lo que es la arteria braquial, la vena, arteria axilar, vena axilar y plexo braquial. Y cuando nos veamos el martes, ojalá, y Dios quiera no pase nada, podamos hablar con los fantomas, hablar un poco sobre la ubicación de estas estructuras en los fantomas. Si no hay ninguna otra pregunta, hemos terminado. Muchas gracias. Disculpen por la interrupción. Disculpen a mi computadora que, o no sé si